El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción. Seguimos generando nuestro espacio de noticias. Estamos en señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en la internet por nuestra página web www.radiomajestad.com. Ahí estamos con nuestro Real Audio y estamos generando nuestra habitual transmisión de Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Primera Plana, nuestro portal al que está anclado este espacio de noticias a primera hora. Nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Ahí pueden encontrar todos los contenidos que generamos tanto en A Primera Hora cuanto a lo largo del día con el apoyo de todo nuestro equipo periodístico. Un producto que están haciendo y que pretendemos potenciarlo en el curso de las siguientes semanas y meses. Tomo contacto ahora mismo de Manta, me voy hasta Esmeraldas. De Manabí me voy hasta la provincia verde, hasta la ciudad de Esmeraldas. Nos vamos a contactar con el colega periodista y amigo Lenín Plaza, quien es legislador, asambleísta por esa jurisdicción y además presidente de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria. Parlamentario, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes aquí a esta hora de la mañana, saludar a todo el país, ser solidarios, como es lógico, con todo nuestro pueblo, con quienes están en primera línea, con médicos, enfermeras, con la policía, con el ejército, con todos los familiares de las personas que han fallecido. Es decir, este momento que nos llama a la solidaridad, a la hermandad, no podíamos dejar de saludar a todo nuestro pueblo. Así que, Fabricio, aquí estamos para poder responder a tus preguntas. Muchas gracias. Y quiero empezar, digamos, hace minutos conversamos en este espacio de noticias con el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, y entre otras cosas hicimos una mirada retrospectiva a estos 4 años, porque hoy se recuerdan 4 años del devastador terremoto del sábado 16 de abril del 2016, que afectó, que destruyó la provincia de Manabí, pero que también afectó el sur de la provincia de Esmeraldas. Por eso es pertinente preguntarle a Lenín Plaza qué ha pasado en estos 4 años en las zonas devastadas por el terremoto correspondientes a su provincia. Bueno, Fabricio, yo diría que estos 4 años han sido de mucho dolor para las dos provincias y que se han agudizado con lo que está viviendo ahora el país a nivel nacional, incluso diría a nivel mundial. Lo del terremoto, si bien impactó mucho más en Manabí, también afectó grandemente en Esmeraldas. Y para nosotros, después de la solidaridad que el país mostró en base a lo que había ocurrido, significó que siempre las medidas centralistas no hicieron que no se dé la respuesta que en el caso de Esmeraldas se esperaba. Por ejemplo, por decirle algo que parece insignificante, pero que de fondo era muy importante, en el Comité de Reconstrucción no había una autoridad esmeraldeña hasta los últimos meses, en donde se incluyó a la prefecta provincial. El manejo de las ayudas, creemos, yo no puedo hablar de transparencia, sino no fue para mí lo más adecuado, de tal manera que todavía hay gente desamparada en la zona de Chamanga. No se ha podido llevar adelante un plan efectivo que permita levantarse a esas zonas de los escombros. Por tanto, esto yo diría debe ser para nosotros un motivo de reflexión que nos permita ya ahora, en este momento, enfrentar de otra manera este tipo de tragedias y emergencias como la que hemos vivido y como la que estamos viviendo. Por ejemplo, luego de 4 años, ¿hay más institucionalidad, hay mayor capacidad de prevención, hay mejor respuesta de mitigación en el caso de Esmeraldas, o es una asignatura pendiente aún, asambleísta Plaza? Yo diría, para no ser pesimista, que en algo se ha mejorado. Hemos visto que se hacen algunos simulacros para enfrentar un terremoto, para enfrentar un tsunami. Creemos que las instituciones de alguna manera tienen algunos protocolos que nos permitirían de alguna manera enfrentar
mejor este tipo de situaciones. Diríamos que algo se ha hecho, pero hay que continuar. Lo que ocurre con nuestra sociedad, sobre todo en América Latina, es que a veces pensamos que las cosas nunca nos van a llegar, o a veces incluso llegándonos pasan y luego volvemos a lo mismo. No tenemos nosotros esta costumbre de tomar precauciones, de, por supuesto, de mirarnos y reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido para poder trabajar en función de lo que esperamos no nos ocurra. Ojalá que esto nos haga reflexionar muchísimo y esperemos que las instituciones estén mucho más preparadas que antes. Asambleísta Plaza, dejo ese tema, era importante conocer su visión sobre estos 4 años posteriores. Está claro que hay mucho todavía por hacer. Lamentablemente en el Ecuador es un problema nuestro como sociedad, somos muy coyunturales, a ratos somos un solo hervor y luego nos olvidamos y no generamos o no se generan políticas de largo aliento, y la propia sociedad muchas veces nos reclama que se apliquen políticas de largo aliento, pero ojalá que las cosas cambien. Quiero hablar también de lo positivo, porque antes de hablar también de los temas de la política dura, digo de lo positivo porque esta semana la Asamblea Nacional tomó por primera vez 2 decisiones de aprobación de leyes que serán publicadas en los próximos días en el registro oficial, o sea, ya se convertirán en leyes de la República porque se cumplió el trámite legislativo de aprobación, colegislación del Ejecutivo, veto y luego decisión de la Asamblea Nacional. Digo, las 2 primeras leyes que fueron aprobadas por la vía telemática y que serán leyes de la República en los próximos días, la Ley de Alimentación Escolar y la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Y quiero empezar por esta segunda ley, porque sobre esa ley ustedes trabajaron en la Comisión de Soberanía Alimentaria, ustedes conocieron el veto y emitieron un informe a través del cual habían 2 posibilidades, un informe dividido en donde en una parte ustedes recomendaban aceptar las observaciones del presidente y allanarse a esas objeciones, pero por otra parte hubo un grupo de artículos sobre los cuales plantearon la ratificación de lo que originalmente aprobó la Asamblea Nacional, rechazando la objeción del presidente. Al final del día, esta ley va a entrar en vigencia en los próximos días. ¿En qué le va a beneficiar al país la nueva Ley de Acuicultura y Pesca? Bueno, Fabricio, yo quiero primero agradecer esa introducción muy importante que usted ha hecho sobre la Ley de Acuicultura y Pesca. En efecto, debemos empezar también como sociedad a reconocer las cosas buenas que se hacen, no estar simplemente a la caza de los errores que pueda cometer algún sector para magnificarlos y, por supuesto, estresar más a nuestra sociedad. A veces yo diría buscando intereses particulares que lo que buscan es simplemente dañar. Fabricio, hemos aprobado la ley y con el perdón de algunos colegas, muy poco se ha dicho en los grandes medios nacionales de que ya está aprobada la ley de pesca. Y se ha logrado hacer un trabajo que a lo mejor no es perfecto, porque la obra humana no es perfecta, pero hemos hecho un sacrificio enorme con responsabilidad y con seriedad, de tal manera que después de 45 años tenemos ley de acuicultura y pesca. Y lo de acuicultura es por primera vez, es en la primera ley. Y le digo esto porque después de lo que usted conoce ocurre en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, con fuerzas de distintos sectores que a veces se discrepa con mucha fuerza, con mucha firmeza, a veces incluso teniendo un hilo para llegar hasta las ofensas personales que esperamos que se las pueda desterrar. Pero con todas las cosas que ocurren en la Asamblea Nacional, aprobar esta ley en principio por unanimidad, y ahora, después del veto parcial del presidente de la República, que hayamos alcanzado más de 130 votos de 137 en la Asamblea, perdóneme, es un hito y es un mensaje muy importante que da la Asamblea Nacional. Y le digo que esta ley favorecerá mucho porque tenemos una advertencia de la Unión Europea. Ayer decía el ministro Iván Montaneda que el 60% de nuestra pesca la compra la hace la Unión Europea y teníamos una tarjeta amarilla. Esto representa alrededor de unos 5.000 millones de dólares que frente a lo que nos está pasando ya quisiéramos que más bien se multipliquen porque necesitamos recursos. El
4.5% del Producto Interno Bruto, más de 200,000 familias se dedican al tema de la pesca, y ahora que faltarán plazas de empleo, seguramente subirá ese número de personas que se dedican al tema de familias, perdón, que se dedican al tema de la pesca. Nosotros estamos respondiendo incluso a las exigencias internacionales, modernizando el órgano jurídico de tal manera que podamos estar preparados para que el Ecuador pueda ir progresando en esta materia. Yo pienso que el mensaje es muy importante que se ha dado al Ecuador y al mundo, es algo muy positivo y, como usted decía, aprobada de manera virtual por internet, algo que es histórico para el país, junto a lo que ya también se ha dicho, la ley de alimentación escolar. Con la aprobación. Y una última cosa, correcto, Fabricio, queremos enviar este mensaje no porque transitoriamente o en este momento de la historia haya estado Lenín Plaza como presidente y ponente de la ley, sino que venimos de una provincia pequeña, a veces marginada, a veces muy golpeada, ya le decíamos esto del terremoto, con muy pocas oportunidades, y este momento también le hemos enviado un mensaje al país para decirle que desde las provincias como la nuestra, provincias pequeñas, con pocas oportunidades, también podemos hacer grandes aportes para el país. La ley no es de Lenín Plaza, pero hemos estado al frente de su discusión y de su tratamiento, y eso nos permite decirle desde Esmeraldas que también necesitamos esas oportunidades para en las instancias más altas del país poder estar también presentes. Solo eso, con las disculpas del caso, quería decir. No se preocupe. A ver, con la decisión de la Asamblea, esto, insisto, será publicado en el registro oficial en los próximos días. Una vez que entre en vigencia la ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca, ¿automáticamente la Unión Europea nos quitará la tarjeta amarilla o no? Bueno, lo que han dicho las autoridades del Ejecutivo es que esta es una de las exigencias, por no decir la mayor exigencia. Y conversábamos también con la embajadora de la Unión Europea que estuvo en la comisión, estuvo también el representante de la FAO. Creemos que esto va a ser determinante para que se pueda quitar la tarjeta amarilla. Ojalá así ocurra, porque nosotros necesitamos de este espacio de venta de nuestros productos para Europa, y creo que Europa también lo necesita. ¿Qué pasa con la pesca artesanal? Porque claro, en el debate, en el proceso de construcción y de socialización de este proyecto de ley, había preocupaciones, incluso algunos sectores asumieron que la ley estaba generando algún tipo de prevalencia para la actividad de pesca industrial en desmedro de la pesca artesanal. Esta ley, el producto final que va a entrar en vigencia, ¿hace o genera un equilibrio entre la pesca artesanal y la pesca industrial, asambleísta Plaza? Bueno, sí, nosotros hemos buscado ese equilibrio para que cada uno tenga su espacio y su importancia. Hemos querido escuchar a todos. Incluso, Fabricio, hay un sector conocido como el de las 7 pesquerías que en principio hasta se disgustaron, los hemos escuchado, y a ellos, después de un censo que debe ser bastante rápido, hemos hablado de algunos meses para este censo, hay que ubicarlos en un sector porque ellos no se sienten ni artesanales ni tampoco industriales. Incluso las exigencias para lo industrial les impactaba muchísimo y les terminaba golpeando. Nos reunimos con ellos como debe ser, porque una ley debe, como hemos dicho, ser como el sol que sale para todos y la lluvia que nos moja a todos. Le hemos escuchado, y esta categorización o recategorización, como se lo quiera interpretar, va a determinar el espacio para ellos. Pero hemos trabajado en función de todos estos sectores para que tengan la importancia del caso. Por ejemplo, las 8 millas se conservan para los pescadores artesanales, la pesca industrial también tiene su espacio, y por tanto no creo hayan motivos para que en ese aspecto las discrepancias avancen como no deben ser. Yo creo que se ha escuchado a todos y esperamos que haber respondido de esa manera. Correcto. Dejo ese tema y voy al otro, digamos más coyuntural, más polémico. Ayer hubo una muy extensa sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. 5 horas y media tomó la comparecencia con las preguntas de 18 legisladores, 3 intervenciones del ministro de Economía y Finanzas, 18 legisladores que intervinieron en 2 tramos, 9 en un primer tramo, 9 en un segundo tramo,
Digo, 5 horas y media para escuchar los argumentos respecto de la política económica. A mí me quedó la sensación, porque seguí gran parte de la intervención, gran parte de la sesión, luego de escuchar a los 18 legisladores, que no satisfizo la capacidad de respuesta del señor ministro de Economía y Finanzas, y a esta hora me permite colegir de lo que escuché de los 18 legisladores, incluyendo aquellos que pertenecen a la bancada de Alianza País, que no tiene apoyo en la legislatura este plan económico anunciado la tarde y noche del pasado Viernes Santo, 10 de abril, por el presidente Moreno y luego por el ministro de Economía y Finanzas. ¿Usted cómo mira el escenario político asociado a este tema que necesariamente va a conocer la Asamblea Legislativa en los próximos días? Bueno, la situación es muy compleja para el país en lo económico y en lo político este momento. Pero allí también, al final de la comparecencia del ministro, él dijo algo que fue corroborado por el presidente de la Asamblea. Lo de la mesa de diálogo. De instalar una mesa en donde puedan haber tantos representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional para armar un proyecto que realmente sea conveniente para el país, y nos parece que es una medida muy importante, porque lo que se está lanzando, si bien la situación es compleja para el Ecuador, Fabricio, lo que tenemos que entender, si bien debemos ser solidarios y si bien todos debemos colaborar, lo que hay que entender es que no se pueden tomar medidas que terminen golpeando más a la gente, no se pueden tomar medidas que nos causen más angustia. Ya nuestro pueblo está muy angustiado, está más golpeado, y no podemos estar dando golpes tras golpes para la gente que lo que necesita es levantarse, darle la mano y decirle levántate y caminemos juntos. No se pueden estar tomando este tipo de medidas que, si bien yo no soy experto en economía, pero nos dejamos asesorar, y a la hora de la hora como que se toca muy poco a los de arriba y lo que se quiere es estrujar a los de abajo. Como se ha planteado, como se ha planteado en este momento, asambleísta Plaza, usted no está de acuerdo. ¿Usted cree que como se ha planteado originalmente, el proyecto termina golpeando la economía de los ciudadanos? Sí, para mí termina golpeando la economía de los ciudadanos. Por eso decíamos que ojalá que esta mesa planteada pueda traer las alternativas que puedan actuar con sabiduría, las alternativas que permitan que colaboremos, que seamos solidarios, sin que los que más necesitan terminen más golpeados y angustiados. Por ejemplo, yo temo muchísimo, para mí es muy doloroso que se esté hablando ahora, por ejemplo, irá el ministro del Trabajo y él podrá corroborar, ratificar o rectificar esto, pedir que los trabajadores se queden sin sueldo unos 3 meses y que no puedan trabajar. Fabricio, ¿usted significa lo que es no recibir sus sueldos durante 3 meses aunque le digan no vaya al trabajo? Oiga, pero le cuento que esa idea se queda solo como idea porque yo hice un comentario, una crítica en la primera parte de este espacio de noticias, porque resulta que anoche, cerca de las 11 de la noche, el Ministerio del Trabajo emitió un comunicado en el que señaló que es verdad que analizó esa posibilidad, pero que finalmente no fue aceptada por el propio ministerio. O sea, yo sentí que se generó una suerte de globo de ensayo, mandaron ahí para el debate público, como la reacción fue obviamente negativa, decidieron dejar de lado esa posibilidad, pero le cuento, anoche, antes de las 11 de la noche llegó un comunicado en donde ya se anunció que esto de la suspensión del trabajo por 3 meses sin remuneración y sin aporte al IES ya no va a ir en el proyecto. Al menos esto se anunció anoche. Por un lado, se lo puede tomar como positivo el hecho de que que se dé el anuncio y que se rectifiquen. Pero perdóneme, por otro lado, es irresponsable, pues cuando tú estás dirigiendo a una institución, cuando eres representante de algo, no puedes lanzar cosas que pueden terminar afectando y agobiando más a la gente. Usted sabe, la gente está en una cuarentena, muchos no tienen ni siquiera cómo salir a trabajar, a muchos no se les ha pagado su sueldo, y que se le anuncie una medida de esto, Fabricio, cualquiera se estresa mucho más y puede hasta perder el temperamento y la cordura. Lo otro, también intentar pedirle a la gente una parte de su sueldo, un porcentaje, sea 5, 10%, cuando la gente está golpeada económicamente, cuando el golpe que se viene va a ser bastante duro, que no le alcanzaría
el dinero ni siquiera para la canasta familiar, y encima de eso tenga que dar, a eso me refiero. Son medidas que en realidad pueden causar mucho daño en la economía popular, y que ojalá estas mesas que se van a instalar puedan tener allí la sabiduría para marcar un equilibrio en donde busquemos salir de la crisis sin que salgamos más golpeados de lo que estamos. Cierro esta entrevista con Lenín Plaza preguntándole, porque luego de esta comparecencia, alguna gente, fundamentalmente en redes sociales, ya empezó a hablar de la figura de la muerte cruzada. Uno revisa la Constitución y se encuentra con la capacidad que tiene el presidente de la República para disolver por una sola vez la función legislativa y convocar elecciones anticipadas de presidente y de legisladores. En esa misma Constitución uno encuentra la capacidad de la Asamblea para destituir al presidente de la República por unas causales específicas establecidas en la Constitución. ¿Hay escenario, asambleísta Lenín Plaza, para pensar siquiera en la muerte cruzada? Bueno, yo diría que no deberíamos pensar en eso. Es verdad que hay una facultad constitucional, que cuando hay una grave conmoción nacional, obstrucción para gobernar, puede ocurrir eso, pero yo diría que no pensemos en eso, porque lo que buscamos es solucionar el problema. No creo que la salida esté frente a las dificultades que nosotros podemos tener a nivel nacional. No creo que la medida sea apagar la luz, nos vamos todos, que vengan otros para que sigan apagando la luz sin buscar las soluciones. Si es que esas soluciones están allí y hay, como diríamos, alguien que tenga la varita mágica para solucionarlos, podría ser, pero yo no me animo ni me atrevo a decir que alguien tenga esa varita mágica. Por tanto, nosotros debemos buscar las alternativas que nos permitan salir de la crisis, donde todos con serenidad, que es muy difícil encontrarla en estos momentos de crisis, con responsabilidad podamos actuar sin que nos esté atormentando eso de que ante cualquier dificultad lo que nosotros buscamos es salidas catastróficas y no salidas que permitan solucionar las cosas. Yo diría que tenemos que pensar con cabeza fría y que todas esas voces, que a veces como que hay gente que se dedica simplemente a machacar y a machacar en las cosas negativas, ojalá entendamos que el país nos necesita en otro camino que no sea bajo estos temas y estos lemas. Correcto. Cierro. En 30 segundos le pido, por favor, porque me piden que le pregunte, un oyente, me pide que le pregunte sobre la extensión de las camaroneras. ¿Cómo quedó eso en la ley de pesca, asambleísta Plaza? Bueno, en este momento aquí no tengo en sí el proyecto, pero lo que sí debemos decirles que hemos trabajado en el tema de acuicultura. Se habla del tema de la hipoteca acuícola. Hemos favorecido al sector, incluso esa era una de las alertas. Al final logramos convencer porque, Fabricio, la aprobación y que salió con tantos votos no fue fácil a última hora, incluso querían que se suspendieran la votación, pero lo logramos. Nosotros trabajamos en el tema de la extensión de las camaroneras. Creo, para no dudarlo, creo que se quedó hasta 1.000 hectáreas de manera individual y creemos que fue hasta 3.000 si es que se unen algunas personas. Eso creo que es lo que se puede responder en el tema de la extensión de camaroneras. Asambleísta, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Gracias a ti, Fabricio, y sobre todo, solo 30 segundos me tomo también. Hemos felicitado a todos los sectores que están en primera línea, pero no debemos dejar a los comunicadores sociales, que son los que nos orientan y que, arriesgándolo todo, tienen que estar también muy temprano en la mañana para seguirnos informando. Gracias y felicidades a todo el país. Muchas gracias. Lenín Plaza, asambleísta por Esmeraldas y presidente de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria, hablando sobre la agenda legislativa. También nos ha expresado su desacuerdo con la política económica anunciada por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria post-COVID y obviamente si hay o no el escenario para la muerte cruzada, que algunos ya lo han mencionado y lo mencionaron ayer con mucha fuerza luego de la intervención del ministro de Economía. Queda claro que como fue concebido o anunciado originalmente, el plan económico del presidente de la República no tiene cabida, no tiene apoyo en la Asamblea Nacional. Y lo sostengo así categóricamente por las intervenciones de los 18 legisladores el día de ayer
a los cuales no le escuché a ninguno apoyar la propuesta económica del Ejecutivo. Veamos qué pasa en el camino. 7 de la mañana con 35 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio.